Capítulo 91. El tigre desciende. Hace 3 días, en Kusagakure, el otrora impenetrable castillo Ozuki, aclamado como la prisión más fuerte del mundo ninja, había sido reducido a escombros. Los gritos resonaron en el pueblo y los cuerpos desmembrados cubrían los jardines, convirtiendo la zona en un infierno. Wato, el señor del castillo de Ozuki, se arrodilló en el suelo, débil y tosiendo coágulos oscuros de sangre. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. La línea defensiva del castillo Ozuki, de la que siempre se había enorgullecido, había sido completamente destrozada por un solo hombre. Las fuerzas de élite estacionadas en el castillo Ozuki, compuestas por 20 hábiles Jonin de Kusagakure, habían sido derrotadas sin esfuerzo. Incluso si se enfrentaban a un Kage, Wato tenía confianza en que podrían mantenerse firmes, o incluso salir victoriosos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todos los ninjas de Kusagakure habían sido destruidos por una oleada de poder abrumador, incapaces de luchar. Lo que aterrorizó aún más a Wato fue que el intruso había ido directamente a la caja de la felicidad suprema, inspeccionándola como si ya supiera todo sobre el mayor secreto de Kusagakure. Desde el intento fallido de Wato de abrir la caja de la felicidad suprema, la aldea la había mantenido como su secreto mejor guardado, sellado dentro del castillo Ozuki. En la mente de Wato, solo los funcionarios de más alto rango de Kusagakure sabían sobre la existencia de la caja, y no había forma de que nadie más en el mundo ninja pudiera haber sabido su ubicación. Lo que Wato no sabía era que Uchiha Madara, que controlaba un ejército de innumerables Zetsu blancos, tenía una visión transparente de todo el mundo ninja. No había casi nada más allá de su conocimiento. Sin embargo, el complejo Uchiha, ahora envuelto por la barrera de sellado del clan Uzumaki, ya no era visible para él, lo que molestó mucho a Madara. El antiguo líder del clan ni siquiera podía mirar su antiguo hogar ahora. ¡Qué aburrido! Los débiles como tú simplemente me dan asco. Una voz baja y ronca resonó mientras Madara, con su cabellera blanca y envuelta en una armadura pálida, hablaba con indiferencia. Aunque Wato yacía temblando en el suelo, estaba canalizando secretamente su chakra, tratando de curar su cuerpo lisiado. Quizás, tal vez todavía haya una posibilidad. Wato había dominado la técnica secreta de Kusagakure. Liberación de fuego. Prisión celestial. Esta técnica le permitía inyectar cadenas que podían atar el chakra de un enemigo, impidiéndoles usar cualquier jutsu. Si pudiera tocar a esta persona, sin importar cuán fuerte fuera, el curso de la batalla cambiaría. Wato mantuvo la cabeza baja, esperando el momento perfecto para devolver el golpe. Su mente se aceleró mientras escaneaba mentalmente a través de las poderosas figuras conocidas del mundo ninja, pero ninguna de ellas coincidía con este intruso. ¿Quién era exactamente esta persona que había irrumpido en el castillo Ozuki? Por el rabillo del ojo, Wato miró al extraño hombre frente a él, y su corazón se hundió al notar un detalle aterrador. Los peculiares patrones en las pupilas del hombre brillaban con un tenue resplandor púrpura. Wato solo vislumbró un vistazo, pero fue suficiente para que inmediatamente bajara la cabeza y fingiera la muerte. Su mente se arremolinaba en la confusión. Esos ojos, se parecían al legendario Rinnegan, del que se decía que era el Jutsu supremo del mismísimo sabio de los 6 caminos. Wato recordó su intento fallido de abrir la caja de la felicidad suprema, donde había sacrificado a su propio hijo. Ahora, un pensamiento descabellado cruzó su mente. Podría ser, porque busqué el poder del sabio, el sabio de los 6 caminos mismo ha descendido para castigar a Kusagakure. ¿Es esto, retribución divina? La abrumadora presión que emanaba del Rinnegan mantenía a Wato postrado en el suelo, demasiado asustado para levantar la cabeza. Sin embargo, en medio de este miedo aplastante, también sintió que una rabia ardiente se elevaba dentro de él. Wato había crecido en Kusagakure, soportando la guerra y la pobreza desde una edad temprana. Gracias a algunas raras oportunidades, había sobrevivido y se había vuelto más fuerte en el caos, a diferencia de la mayoría de los ninjas de Kusagakure que perecieron en el campo de batalla en su adolescencia. Después de sobrevivir a la Segunda Gran Guerra Ninja, Wato aprendió una dura verdad. En el mundo ninja, la existencia de naciones más pequeñas era inherentemente trágica. Eran simplemente amortiguadores entre las grandes potencias o los perros leales a los que se llamaba cuando se necesitaban y se descartaban como basura cuando no lo eran. Una vez que se convirtió en un oficial de alto rango de Kusagakure y el señor del castillo de Ozuki, Wato se dedicó a estudiar la caja de la felicidad suprema, con la esperanza de usar su poder legendario para revivir a Kusagakure y cambiar su miserable destino. Había encontrado las antiguas reliquias de la aldea e incluso había sacrificado a su hijo, pero no pasó nada.
En su dolor y desesperación, Wato confesó todo a los ancianos de la aldea, solo para descubrir que su tragedia fue el resultado de luchas internas de poder entre los líderes de Kusagakure. La historia de que uno tenía que sacrificar su cosa más preciada para abrir la caja era una mentira fabricada por una facción dentro del pueblo. Después de esta revelación, Wato se alió con la facción que realmente sabía cómo abrir la caja de la felicidad suprema, planeando un gran plan para salvar a su hijo y obtener el poder de la caja. Pero antes de que pudieran revelar los secretos a Wato, Uchiha Madara descendió sobre ellos, matando a los líderes de Kusagakure. ¡Qué construcción tan maravillosa! Los rumores eran ciertos, murmuró Madara mientras examinaba la caja de la felicidad suprema, con un rastro de aprobación en su voz. Aunque envejecido y frágil, la infusión de energía del Setsu blanco le había devuelto una pizca de su antigua gloria. Madara escudriñó la capa exterior de la caja, con una sonrisa fría en sus labios. Liberación del fuego. Gran aniquilación del fuego. Un torrente de llamas, lo suficientemente calientes como para agrietar la tierra, rugió hacia la caja de la felicidad suprema. El sonido abrasador de las llamas resonó en la cámara, un ruido que provocó escalofríos en la columna vertebral de Wato. Al ver el inmenso poder y alcance de la técnica de fuego, la breve ira en el corazón de Wato se desvaneció, reemplazada por una sonrisa amarga. Esa fuerza bruta estaba mucho más allá de lo que podía esperar resistir. Con una sola técnica de fuego, ¿es este verdaderamente el sabio de los 6 senderos que viene a castigarnos? Incluso en su vejez, la destreza de combate de Uchiha Madara, mejorada por el Setsu blanco, seguía siendo incomparable en el mundo ninja. Las suposiciones de Wato no eran del todo erróneas. Aunque Madara no era el sabio en sí, era descendiente del linaje del sabio. A medida que las llamas se apagaban, Madara entrecerró los ojos hacia la caja de la felicidad suprema, con satisfacción evidente en su expresión. A pesar del calor agobiante, la superficie negra de la caja permaneció intacta, tan impecable como siempre. Madara asintió con aprobación. Este era el verdadero poder de una herramienta forjada por el sabio de los 6 caminos, un tesoro digno de su atención. Tirón universal. Una fuerza invisible elevó a Wato en el aire, tirando de él hacia Madara. Wato apretó los dientes, sus ojos ardían de desafío, mientras hacía un último intento de resistir, solo para encontrar su chakra completamente sellado. Un brillo púrpura parpadeó en el Rinnegan de Madara, y Wato, impotente, cayó de rodillas, cayendo en un profundo genjutsu. Cuéntame todo lo que sabes sobre la caja de la felicidad suprema. Los ojos de Wato se pusieron vidriosos, reflejando ahora el patrón del Rinnegan, y respondió con tono sombrío. Una vez escuché que para abrir la caja, uno debe ofrecer lo más preciado. Sacrifiqué a mi hijo, pero fracasó. Madara frunció el ceño. ¿Realmente estaba tratando con un idiota? ¿Es esto lo que el mundo ninja actual tiene para ofrecer? Esta no era la información que él quería. Varios ancianos Kusagakure, que ya estaban al borde de la muerte, también habían sido capturados por Madara. Con un destello del Rinnegan, sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos, revelando la verdadera historia detrás de la caja de la felicidad suprema. Dentro de Kusagakure, había habido un debate de larga data sobre la caja. Una facción, la facción de los sellados, creía que la caja solo traería destrucción y debería permanecer sellada por la eternidad. La otra facción, la facción práctica, al igual que Wato, buscó abrir la caja y usar su poder para revivir a Kusagakure. La facción de los cazadores de focas había mantenido el poder en la aldea durante mucho tiempo, reprimiendo a la facción práctica, y había inventado la mentira de sacrificar algo precioso para disuadir a aquellos que querían abrir la caja. Nadie podría haber predicho que Wato realmente sacrificaría a su hijo, exponiendo el engaño de la facción de los Sealin. Con esto, la facción práctica derrocó a la facción de los selladores y se reunió con Wato para planear cómo abrir la caja. Las condiciones para abrir la caja eran 2. En primer lugar, era necesario dominar una técnica específica. En segundo lugar, uno tenía que ofrecer un chakra equivalente al de una bestia con cola para abrir esta arma definitiva del sabio de los 6 caminos. Esta fue la verdadera razón detrás de la fundación del castillo Ozuki. Décadas atrás, la facción práctica había comenzado a prepararse silenciosamente, reuniendo prisioneros para recolectar suficiente chakra para algún día abrir la caja. Madara buscó la caja de la felicidad suprema, porque había comenzado a dudar de su plan original. Si bien confiaba en el talento de Nagato y su capacidad para controlar a los Rinnegan, también le preocupaba que Nagato no siguiera adelante con el plan del ojo de la luna. En lugar de permanecer en las sombras, Madara decidió tomar cartas en el asunto, buscando una oportunidad para recuperar su juventud y realizar un último baile en el mundo ninja. Madara ni siquiera esperaba volver a su apogeo.
Mientras su cuerpo pudiera volverse 10 años más joven, estaba seguro de que podría barrer a través de las 5 grandes naciones y armar por sí solo el 10 colas. Madara sabía que el ninjutsu médico ordinario era inútil para restaurar su cuerpo a su mejor momento, a pesar de que la estatua de Gedo podría retrasar ligeramente su envejecimiento. Pero la caja de la felicidad definitiva era diferente. Al ser una de las herramientas ninja de Six Pack, valía la pena probarla. Vistiendo su armadura Setsu blanca, Madara extrajo una gran cantidad de fuerza vital de la estatua de Gedo, y el tigre envejecido una vez más partió, dirigiéndose hacia la aldea escondida en la hierba. Esta técnica de sellado, de hecho, tiene cierta semejanza con las técnicas del camino exterior. Ahora estoy aún más intrigado. Madara se rió salvajemente mientras descifraba la técnica para abrir la caja de la felicidad suprema. Pero pronto surgió un problema. Madara se sorprendió al descubrir que el chakra de todos los prisioneros en el castillo Ozuki era lastimosamente débil. Sin embargo, esto no fue sorprendente. Cualquier ninja con fuerza real no sería enviado aquí, e incluso si estuvieran retenidos temporalmente, encontrarían la manera de escapar. Sin embargo, después de inspeccionar la prisión, Madara hizo un descubrimiento decente. Encontró a un huérfano del clan Uzumaki con un excelente potencial, aproximadamente de la misma edad que Nagato. Era una hermosa chica pelirroja, pero su cuerpo estaba cubierto de marcas de mordeduras, cicatrices de látigo y manchas de sangre, una clara indicación del abuso que había sufrido tanto por parte de los prisioneros como de los ninjas de Grass. Madara observó fríamente a la chica Uzumaki, su determinación de llevar a cabo el plan del Ojo de la Luna se solidificó aún más. Este mundo ninja, realmente está podrido hasta la médula. Debe ser purificado con el plan del Ojo de la Luna. Madara la miró y preguntó con indiferencia. ¿Cómo te llamas? La chica pelirroja, mirando a la fría Madara, no mostró miedo. Había despertado el cuerpo único del clan Uzumaki, lleno de chakra capaz de curar sus heridas. Después de ser secuestrada por Grass Village, había sido sometida a constantes abusos y maltratos, lo que la hacía muy sensible a la malicia. Podía sentir claramente que, si bien esta figura aterradora frente a ella parecía intimidante, no le guardaba rencor, al menos era mucho mejor que los ninjas de hierba y los prisioneros. Mi nombre es Uzumaki Kana. Madara miró a la muchacha, que no mostraba miedo, y se quedó en silencio, sus pensamientos se remontaban a mucho tiempo atrás. Cuando Konoha acababa de ser fundada, una vez había intentado ayudar a un niño que se había caído, pero solo terminó asustándolo hasta las lágrimas. Fue entonces cuando Madara se dio cuenta de lo fuera de lugar que se sentía en Konoha. Una emoción desconocida parpadeó dentro de Madara, y chasqueó los dedos. Varios Setsu blancos emergieron del suelo, esperando su orden. Llévala de vuelta. Haz que se quede con Nagato por ahora. El Setsu blanco llevó alegremente a Uzumaki Kana, transfiriendo su chakra verde de curación para curar sus heridas. Uzumaki Kana, asombrado por el Setsu blanco, se sintió a la vez conmovido y entristecido. Desde el momento en que nació en el mundo ninja, esta fue la primera vez que alguien la cuidó. Bueno, nos vamos. Mantente a salvo, Lord Madara. Los Setsu blancos se despidieron de Madara con su habitual tono juguetón, desapareciendo en el suelo con Kana en sus brazos. Madara permaneció indiferente. Después de vivir con estos infantiles Setsu blancos durante más de 20 años en la cueva, hacía tiempo que se había acostumbrado a ellos. En cierto modo, Madara ya era una maestra de jardín de infantes experimentada. Bueno, entonces, todavía necesito reunir algunos ninjas con abundante chakra. Apuntemos a esos miserables de las 5 grandes naciones. Vendrán corriendo como perros salvajes una vez que capten el olor de una herramienta de Six Pack. Ese era el plan de Madara, simple y brutal. Usando la caja de la felicidad suprema, atraería a los ninjas de las 5 grandes naciones para que se convirtieran en sacrificios y herramientas para su propio rejuvenecimiento. En verdad, incluso sin sacrificar a otros ninjas, Madara aún podría suministrar el chakra de las bestias con cola él mismo si ejercía toda su fuerza. Incluso en sus años crepusculares, era capaz de tales hazañas. Pero bajo el Rinnegan de Madara, podía ver que la caja de la felicidad máxima emitía un aura extraña y oscura, lo que lo hacía desconfiar. Esta caja de la máxima felicidad, probablemente no sea tan simple. Si imprudentemente derramara su chakra, ¿no sería eso tan tonto como un padre sacrificando a su propio hijo? Así que dejaría que estos ninjas, hambrientos de guerra y poder, vinieran a despejarle el camino. Musume, el líder de la aldea de la hierba, se levantó aturdido de su escritorio, arrastrando su cuerpo destrozado, cojeando hacia su lugar de trabajo habitual para comenzar a escribir una súplica de ayuda.
Por lo tanto, todos los líderes de las 5 grandes aldeas recibieron una carta sincera solicitando ayuda para lidiar con la caja de la felicidad suprema. Aunque Madara estaba en sus últimos años, con su incomparable experiencia de combate y el todopoderoso Rinnegan, incluso los líderes de las 5 grandes naciones no le preocupaban. Vaya. Con un destello de luz fría, las cabezas de Musume y los ninjas de Grass se separaron de sus cuerpos. Varios Setsu blancos emergieron del suelo, transformándose en sus semejanzas. Madara se burló con frialdad, volviendo su mirada hacia Konoha. Ese joven que ama el taijutsu, ¿vendrá él también? Si lo hace, se quedará aquí para siempre. Un brillo frío brilló en los ojos de Madara, y su espíritu de batalla surgió, su cuerpo se emocionó por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 92. Cambios en la línea de tiempo. Konoha, oficina del Hokage. La situación en Kusagakure, Fuma-kun, realmente requiere tu atención personal. Dentro del pueblo, realmente no hay nadie más adecuado para esta misión en este momento. El tercer Hokage habló con seriedad, sus palabras tenían un tono solemne. Fuma se sentó en silencio en una silla frente a la tercera, contemplando sus intenciones. Momentos antes, el tercer Hokage había enviado a miembros del Anbu al recinto del clan Uchiha, convocando a Fuma con el pretexto de discutir un asunto urgente. Después de experimentar las puñaladas por la espalda durante la Segunda Gran Guerra Ninja y la consiguiente controversia pública al regresar a Konoha, la cálida y respetuosa fachada entre Fuma y la tercera había sido destrozada hace mucho tiempo. Ahora, eran claramente rivales. Antes de esto, el tercer Hokage a menudo intentaba mantener una relación amistosa invocando el nombre de Uchiha Kagami, y Fuma todavía lo llamaba el viejo. Dado el estado actual de Fuma, la solicitud del tercer Hokage para que Fuma se dirigiera personalmente a Kusagakure fue bastante inapropiada. Aunque, en la superficie, el Hokage podía ordenar a cualquier ninja de Konoha que emprendiera misiones, y los shinobi eran generalmente considerados como herramientas obligadas a obedecer órdenes, en realidad, tales ideas eran mera propaganda. En todas partes, hay reglas abiertas y ocultas. En una aldea como Konoha, llena de clanes poderosos, incluso el Hokage a menudo tenía que acercarse a un líder de clan con respeto, negociando en lugar de mandar directamente. Tomemos como ejemplo al clan Hyuga. Los shinobi de la familia principal de Hyuga rara vez asumían misiones fuera de la aldea, a menos que Konoha se enfrentara a una amenaza existencial. Y ningún Hokage había planteado nunca objeciones a esta práctica. En la línea de tiempo original, muchos especularon que la muerte de Hyuga Hisashi fue una forma de represión sutil por parte del tercer Hokage, apuntando a la negativa de los Hyuga a cooperar plenamente con las órdenes de la aldea. Si no escuchas al pueblo, entonces el pueblo no te cubrirá las espaldas. Este era probablemente el mensaje que el tercer Hokage había querido transmitir. Como jefe del clan Uchiha, si Fuma pudiera ser expulsado de la aldea simplemente por la palabra del Hokage, especialmente en medio de su rivalidad, sería realmente ridículo. Fuma se rió suavemente, con un toque de arrogancia en su tono mientras decía: Señor tercero, acabo de asumir el cargo de líder del clan Uchiha, y hay muchos asuntos dentro del clan que requieren mi atención personal. No estoy particularmente interesado en tareas triviales como estas. Si la aldea realmente carece de shinobi adecuados, puedo enviar a miembros de élite de la fuerza policial. Confío en que su actuación no te decepcione. El rostro del tercer Hokage se endureció ante las palabras de Fuma, que insinuaban sutilmente las recientes reformas en la fuerza policial y los rumores actuales que circulaban en la aldea. El descuido intencional de los deberes policiales del clan Uchiha había llevado a una disminución significativa en la seguridad de Konoha, causando un descontento generalizado entre los aldeanos. Irónicamente, muchos comenzaron a echar de menos a los estrictos e imparciales oficiales de Uchiha. A pesar de que esos shinobi de ojos rojos y rostro severo tenían actitudes duras, su presencia les daba a los civiles impotentes en un mundo lleno de fuerzas extraordinarias una profunda sensación de seguridad. Esta comprensión hizo que los aldeanos de Konoha apreciaran lo crucial que era la fuerza policial, y nuevos rumores comenzaron a arremolinarse. El tercer Hokage dio una calada a su pipa, suspiró y habló lentamente. Fuma-kun, ¿has visto a los jóvenes de élite de otras aldeas ayudando a Kusagakure? Si surge un conflicto, tenemos que asegurarnos de que Konoha tenga la sartén por el mango. Kumogakure todavía tiene varias de las herramientas más preciadas de los 6 caminos, y durante la primera gran guerra ninja, nos infligieron un daño significativo. Si la caja de la felicidad suprema, debe ser sellada. Esto es para el equilibrio del mundo ninja. Fuma casi se rió a carcajadas con esta vieja retórica. ¿El equilibrio del mundo ninja? Esa ideología era incluso más aterradora que la voluntad de fuego.
Senju Hashirama había distribuido las bestias con cola a otras naciones, con la esperanza de mantener el llamado equilibrio de poder. Sin embargo, al final, condujo a guerras más intensas, con innumerables vidas perdidas debido a la existencia de Jinchuriki. En la línea de tiempo original, a Namikaze Minato también le habían lavado el cerebro con este concepto. Uzumaki Kushina podría haberse llevado el 9 colas por su cuenta, pero por el bien de este equilibrio, se sacrificó, dejando a Naruto huérfano y Jinchuriki. Fuma nunca entendió por qué, para Hashirama, unir a todo el mundo ninja bajo un solo gobierno habría sido tan malo. ¿No había matado lo suficiente durante el período de los reinos combatientes? Después de matar a los primeros 99, ¿no estaba dispuesto a dar el golpe final? Fuma mantuvo su expresión severa, mostrando su insatisfacción con la orden irrazonable mientras consideraba internamente la mejor manera de responder. En cuanto a la caja de la felicidad suprema, que se había preparado durante mucho tiempo para utilizar como una herramienta para mejorar su poder, si el tercer Hokage hubiera llegado solo un par de días después, Fuma ya podría haber estado en camino a Kusagakure. Ahora, sin embargo, desde que el tercer Hokage había tomado la iniciativa, Fuma no podía parecer demasiado ansioso. Necesitaba alargar las cosas, para que la tercera no se diera cuenta de sus planes. Al mismo tiempo, esto permitiría a Fuma negociar algunos beneficios para el clan Uchiha. ¿Qué opina de las reformas de la fuerza policial, Lord Tercero? Recientemente, los shinobi de nuestro clan Uchiha han comenzado a realizar misiones fuera de la aldea. Algunos de los miembros de nuestro clan pueden ser demasiado entusiastas, lo que lleva a un ligero descuido de la seguridad de la aldea. Espero que lo entiendas. Fuma cambió la conversación, sonriendo mientras esperaba la respuesta del tercer Hokage. El tercer Hokage forzó una sonrisa, maldiciendo para sus adentros. Desde que Fuma tomó el control, el clan Uchiha se había vuelto cada vez más difícil de tratar. Se trató de un intento abierto de extorsión. Sin embargo, cuando el tercer Hokage pensó en el 9 colas, el activo más valioso de Konoha, reprimió su ira y respondió en un tono suave. Las reformas en la fuerza policial son excelentes. El clan Uchiha se ha sacrificado durante mucho tiempo por la seguridad de Konoha, y la aldea reconoce tus contribuciones. Es hora de que los Uchiha regresen a sus deberes como shinobi. En cuanto al tema de seguridad, no te preocupes, Fuma-kun. Ya he dado instrucciones a Nara Shikayama para que forme un equipo de seguridad especial para aliviar la carga de la fuerza policial. Fuma asintió con satisfacción. No esperaba ganar mucho con la negociación de una sola misión, pero incluso las pequeñas victorias contaban. Es nuestro deber como shinobi de Konoha aliviar las cargas de la aldea. Bajo tu liderazgo, señor tercero, el clan Uchiha continuará contribuyendo a la prosperidad de Konoha. Tomando el informe de inteligencia sobre Kusagakure, Fuma asintió levemente antes de darse la vuelta para irse. Mientras el tercer Hokage observaba la figura de Fuma en retirada, su mirada parpadeó con emociones encontradas, suspirando en silencio para sí mismo. El clan Uchiha se está volviendo cada vez más problemático. La actual fuerza policial bajo el liderazgo de Fuma se ha convertido esencialmente en otra raíz, desafiándome abiertamente como Hokage. La existencia misma de la fuerza policial fue establecida originalmente por Tobirama Senju como un arma de doble filo para explotar los rasgos inherentes de los Uchiha. Si el clan Uchiha cambiara su perspectiva, la fuerza policial podría convertirse fácilmente en el departamento más poderoso de Konoha, lo que les permitiría infiltrarse legítimamente en todos los aspectos de la aldea. Después de arreglar las cosas dentro de su clan, Fuma partió hacia Kusagakure. La repentina aparición de la caja de la felicidad suprema, hizo que Fuma reflexionara profundamente sobre las razones subyacentes. En la línea de tiempo original, la trama que involucra a la caja de la felicidad máxima no sucedió hasta que Naruto dominó el modo sabio, al menos 20 años a partir de ahora. Podría ser que su presencia, como una mariposa, se hubiera convertido en una bestia gigante, causando cambios significativos en la línea de tiempo del mundo ninja. Fuma negó con la cabeza. Independientemente de la razón, estaba decidido a obtener la caja de la felicidad suprema. Hace unos días, la visión de Minato para su propio camino le había dado a Fuma un gran consuelo, reavivando su deseo de mejorar aún más su fuerza. En este mundo, todavía había demasiados enemigos ocultos y dominados. Los conflictos shinobi actuales no eran más que pequeñas escaramuzas en comparación con lo que se avecinaba. En ese momento, las puertas del castillo Ozuki de Kusagakure estaban sumidas en el caos. Los ninjas de varias grandes naciones ya estaban envueltos en feroces batallas, a pesar de que aún no habían puesto sus ojos en la caja de la felicidad suprema.
Capítulo 93. Solo quería saludar. En la aldea de Kusa, castillo de Osuki estilo relámpago. Lariat. Estilo tierra. Puñetazo de fisura. La tierra pesada y la electricidad chocaban violentamente en el aire, llenándolo con el olor acre de la combustión. Los dos hombres corpulentos en la batalla se miraron el uno al otro, como si quisieran que el otro cayera muerto en el próximo segundo. El hijo del tercer Raikage se enfrentó al hijo del tercer Tsuchikage en extremos opuestos del campo de batalla. Estos dos herederos de segunda generación heredaron el odio transmitido de sus padres y de sus respectivos pueblos. Kumo e Iwa habían estado en conflicto desde su fundación, sin cesar sus hostilidades. Durante la primera Gran Guerra Ninja, la muerte del segundo Raikage desencadenó una invasión masiva de Iwa, y muchos shinobi Kumo perecieron en esa guerra. Hacia el final de la guerra, el segundo Tsuchikage y el segundo Mizukage murieron juntos en una batalla inesperada, y Kumo aprovechó la situación para lanzar un feroz contraataque contra Iwa. Esta fue la base de su enemistad de sangre, y había continuado desde entonces. Bastardos de Iwa, no los necesitamos aquí. Cuando se trata de las herramientas sagradas de los 6 caminos, Kumo es más que suficiente, gruñó el futuro cuarto Raikage. No penséis que vuestros sucios planes pasan desapercibidos, bárbaros Kumo. Kusagakure pidió ayuda para proteger la paz del mundo ninja, no para satisfacer tu codicia. Respondió una voz gruesa y honesta. Pertenecía a Kitsuchi, el hijo del tercer Tsuchikage, quien miró enojado a ¡Ey, están ignorando a los ninjas de la niebla! 3 shinobi de aspecto extraño llegaron al castillo Osuki, gritando arrogantemente. Tanto Kitsuchi como A fruncieron el ceño mientras miraban a los recién llegados, lamentándose internamente. ¿A cuántas aldeas pidió ayuda Kusagakure? Incluso la lejana aldea de la niebla ha aparecido. Al frente de los ninjas de la niebla estaba Fubuki Suikasan, portador de la gran espada sameada y considerado el más fuerte entre los 7 espadachines ninja. Lo acompañaban Jinpachi Munashi y Kushimaru Kuriarare, conocidos como el dúo despiadado, representando a la aldea de la niebla. Los 3 avanzaron, pavoneándose mientras se reían de Kitsuchi. En este momento, estos shinobi de la niebla estaban en su mejor momento, mientras que Ai y Kitsuchi aún eran jóvenes y no habían madurado completamente en su fuerza. Ninguno de los dos había mostrado aún el poder abrumador que podía superar a la mayoría de los Jonin. Si estallara una pelea, los 3 shinobi de la niebla, respaldados por sus famosas espadas, tendrían una ventaja significativa. Ustedes, peces sucios de las aguas contaminadas, ¿creen que pueden presumir aquí? Vuelve a tu pequeña isla. Replicó con el temperamento a flor de piel, ignorando por completo la situación. Mientras tanto, Todai de Kumo y Akatsuchi de Iwa se unieron a Ikitsuchi, formando una formación de batalla, preparándose para el próximo enfrentamiento. Los jóvenes son realmente impacientes. Al fin y al cabo, debemos dar prioridad a la paz. Una ola de arena dorada cayó del cielo. Chiyo y Rasa de Tsunagakure llegaron a la escena, lo que instantáneamente hizo que la situación fuera aún más caótica. Después de ser devastada por Sakumo Atake y Fuma en la última guerra, Tsunagakure fue la única aldea que envió oficiales de alto rango a Kusagakure. Habiendo perdido a su bestia con cola, Tsuna estaba desesperada por conseguir las herramientas sagradas de los 6 caminos para detener su declive, preocupándose poco por las apariencias o las reglas tácitas. Esta fue la tragedia del mundo ninja. Incluso si la súplica de ayuda de Kusagakure fuera sincera, no serían recibidos por los rescatistas, sino por lobos en la puerta. Ninguno de los ninjas de las 4 aldeas principales presentes estaba aquí para ayudar a Kusagakure, y mucho menos para salvar el mundo. Todos estaban mirando la caja de la felicidad suprema, para hacerse con el poder. La situación se volvió aún más tensa cuando todos los shinobi presentes reunieron chakra en silencio, cada uno emparejándose para pelear. Marionetas y etiquetas explosivas, relámpagos y grandes espadas, pilares de tierra y polvo de oro. Las técnicas distintivas de cada aldea cobraron vida, mientras todos buscaban eliminar a las partes más débiles, con la esperanza de despejar el campo. En lo alto, en las sombras del castillo de Osuki, Uchiha Madara observaba el espectáculo, burlándose mientras reflexionaba. Este estúpido mundo ninja, no importa cuándo, no puede escapar de estos conflictos sin sentido. Pero que los shinobi de Konoha no participen, qué sorprendente. ¿De verdad ha decaído ese pueblo hasta este punto? Madara negó con la cabeza, la decepción se apoderó de él. Para una oportunidad tan importante, ¿no enviar a ningún ninja? Los ideales pacifistas de Hashirama habían dejado claramente un veneno duradero. Pero momentos después, una figura familiar e imponente apareció a las puertas del castillo Osuki.
Los labios de Madara finalmente se curvaron en una sonrisa cuando la forma de Zetsu blanco cambió a su alrededor, su rostro se transformó en una máscara sin emociones. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al castillo. ¿Qué está pasando aquí, todos? Solo llego un poco tarde y de repente parece que todos están ansiosos por entrenar. ¿Ya estáis calentando para la tercera gran guerra ninja? Fuma caminó lentamente hacia un lado del campo de batalla, con los brazos cruzados mientras hacía un comentario seco e indiferente. Ha hecho un vistazo, notando la llegada de Fuma, y su corazón dio un vuelco. Inmediatamente saltó fuera de la refriega. Había presenciado personalmente a Fuma dominar al tercer Raikage en un concurso de fuerza, y conociendo el poder de su padre, era muy consciente de lo poderoso que era Fuma. Lanzó una mirada discreta a Dodai, pidiéndole consejo en silencio. Dodai también tenía una expresión grave mientras miraba a Fuma, sacudiendo la cabeza sutilmente. En este punto, la situación ya no era algo que pudieran controlar. Lo único que podían hacer era esperar y observar. Chiyo retiró sus marionetas, dejando solo 7 atrás para protegerse a sí misma y a Rasa. Como miembro senior de Tsunagakure, conocía el poder de Fuma mejor que nadie más en el presente. Aunque todos los ninjas de Tsunagakure que habían luchado contra Fuma habían sido asesinados, y ella no tenía informes detallados de batalla, la derrota del Jinchuriki Bunpuku por sí sola fue suficiente para hacerla profundamente cautelosa. Entre todos los presentes, solo Fubuki Suikasan se pavoneó hacia adelante con su gran espada, mirando a Fuma mientras preguntaba arrogantemente. ¿Y quién demonios eres tú? Pareces bastante duro. Después de evaluar a Fuma y no encontrar marcas de identificación de ninguna aldea, Fubuki se burló. ¿Algún ninja rebelde, eh? Piérdete. Esto no es asunto tuyo, forastero. Fuma estaba vestido con su habitual uniforme de artes marciales, rara vez usando cualquier equipo shinobi estándar, mucho menos un protector de frente de Konoha. Para un ninja de su fuerza, su atuendo dependía completamente de él, al igual que Jiraiya o Tsunade en la línea de tiempo original. Sin embargo, esto le dio a Fubuki una impresión equivocada, y confundió a Fuma con un ninja rebelde que buscaba unirse a la refriega. Fubuki se irritó aún más al notar la sonrisa tranquila de Fuma. Su rostro de pez se torció mientras sonreía maliciosamente. ¿No me has oído, punk? A mi Sameada le encanta descuartizar a tipos voluminosos como tú. Jaja, todavía no se mueve, veamos qué te hace tan arrogante. Con más de 2 metros de altura y brazos enormes, Fubuki luchaba con un estilo salvaje y contundente. Levantó su Sameada en alto y cortó la cabeza de Fuma, el aire aulló mientras su espada la atravesaba. Estruendo. Se oyó un sonido metálico. Fuma soltó una risita, atrapando sin esfuerzo al Sameada con las manos desnudas, sin mostrar signos de lesión. Varias de las grandes púas de la espada de Sameada se rompieron y cayeron al suelo. Fubuki miró a Fuma en estado de shock, sus ojos saltones con incredulidad. ¿De qué diablos está hecho este tipo? Antes de que Fubuki pudiera hacer otro movimiento, las manos como el hierro de Fuma se aferraron a su garganta. Fubuki se agitó como un pez fuera del agua, pero fue inútil. La fuerza aplastante en su cuello cortó su oxígeno, sus extremidades se entumecieron. Fuma negó con la cabeza, apretando el puño. Grieta. Zarpazo. No importaba lo duro que fuera un ninja, su garganta siempre era suave. La grotesca cabeza de Fubuki se separó de su cuerpo gordo, dejando tras de sí un geyser de sangre, brotando como una fuente espantosa. Esta escena surrealista dejó a Jinpachi y Kushimaru estupefactos, ambos retrocediendo un paso en estado de shock. Fuma recogió a Sameada, admirando su nuevo trofeo, luego miró inocentemente al ninja restante, diciendo casualmente. No esperaba que el shinobi de la niebla fuera tan frágil. Solo quería saludar, de verdad. Capítulo 94. La eliminación de los 7 espadachines ninja. El líder de los 7 espadachines ninja, Ozuki Fubuki, una figura fuerte que tenía bastante reputación en el mundo shinobi, acababa de morir tan fácilmente. ¿Y la causa de la muerte? Tal vez era simplemente porque tenía la lengua suelta. Fuma recogió el Sameada del suelo, solo para sentir una ligera picazón. Una hilera de púas afiladas y gruesas emergieron del mango del Sameada, aparentemente resistiéndose a este nuevo supuesto dueño. Desafortunadamente para la espada, estas púas eran incapaces de perforar la piel de Fuma. Incluso el Rasengan de Minato solo podía dejar tenues marcas blancas en su piel. ¿Un arma viviente? Una existencia bastante interesante. Fuma examinó el Sameada con curiosidad. Un arma viviente como esta era única en el mundo de Naruto. En su vida anterior, Fuma había escuchado muchas cosas sobre esta espada, como cómo Sameada era supuestamente el compañero de las 3 colas.
Sin embargo, el rendimiento del Sameada superó con creces todo lo que se esperaría que mostrara un compañero de 3 colas. Combinado con Kisame, el Sameada podría dominar fácilmente a Killer B, el perfecto Jinchuriki del 8 colas, desempeñándose mucho mejor que Sasuke incluso después de haber desbloqueado su Mangekyo Sharingan. Si Kisame no se hubiera encontrado con alguien como Gui, que sobresalía en Taijutsu, Konoha en la línea de tiempo original podría haber necesitado al propio Naruto para lidiar con Kisame. Fuma miró a la inquieta Sameada con una sonrisa. Su brazo musculoso se abultó ligeramente mientras agarraba la espada con fuerza, aumentando la fuerza gradualmente. GRRR. Bajo la inmensa fuerza de Fuma, Sameada luchó salvajemente como un pez fuera del agua, desesperado por la libertad. Fuma resopló con frialdad. En su mente, los Sameada no tenían la mejor reputación. Debido a que codiciaba el chakra de Killer B, una vez había considerado traicionar a Kisame, a pesar de que los dos podían fusionarse y alcanzar una unidad perfecta entre el hombre y la espada. Una espada carente de lealtad solo podía ser sometida a través de una dura paliza. A medida que Fuma aplicaba más fuerza, las púas del Sameada comenzaron a romperse una por una. Implacable, la mano de hierro de Fuma se adentró más en el interior de la espada. Esta espada, aparte de su empuñadura, se parecía más a un pez vivo. ¿Sería su carne tan tierna como parecía? Fuma se preguntó, una pizca de malicia se deslizó en sus pensamientos mientras consideraba si sería un plato de sashimi fresco y sabroso. Sameada se estremeció violentamente, sintiendo la maliciosa intención. Al ser una criatura viva, tenía un instinto natural para detectar el peligro, y podía decir que algo terrible estaba a punto de suceder. Chakra comenzó a fluir frenéticamente desde el mango de la espada hacia el cuerpo de Fuma. Sameada dejó de luchar, sus aullidos se convirtieron en suaves gemidos, como si suplicara clemencia. Fuma soltó una risita, aceptando la sumisión de Sameada y aflojó su agarre. Entre las 7 espadas ninja, la disparidad de poder entre ellas era enorme. Por ejemplo, la diferencia entre la espada del verdugo y la Sameada era como la noche y el día. De las 7 espadas, Fuma solo estaba interesado en la Sameada que ahora sostenía. Los 6 restantes no eran más que trozos de metal a sus ojos. El Sameada no solo devoraba chakra, sino que también tenía la capacidad de fusionarse y transformarse. Era casi como una bestia con cola en miniatura. Si se usa correctamente, podría crear fácilmente un shinobi con una fuerza de nivel Kage. A lo lejos, Kurosuke Raiga y Munashi Jinpachi observaban a Fuma con miedo, intercambiando miradas incrédulas. ¿Osuki Fubuki realmente murió así? ¿Quién es este tipo? En este momento, Kirigakure se encontraba en un estado de aislamiento, con muy poca información que llegaba a sus fronteras. Mientras Tsunagakure, Amegakure y Konoha estaban envueltos en la guerra, las otras 3 grandes aldeas observaban la situación, esperando el momento adecuado. Pero en Kirigakure, el tercer Mizukage, que acababa de dominar el poder de las bestias con cola, estaba ocupado llevando a cabo una purga despiadada, enfrascado en un brutal conflicto interno con los clanes que poseían Kekko y Genkai. No había tiempo para prestar atención a los acontecimientos en el continente. Esto dejó a los ninjas de Kirigakure en gran medida desinformados sobre lo que estaba sucediendo en otros lugares. Solo estaban familiarizados con las figuras legendarias como Chiyo, el tercero Kage y Anso. En cuanto a las nuevas estrellas en ascenso como Fuma, los ninjas de Kirigakure solo habían escuchado rumores, sin ninguna información concreta. Fuma miró al dúo en la distancia y negó con la cabeza, suspirando para sus adentros. ¿Qué les pasa a estos ninjas de Kirigakure? Todos se ven tan extraños. Si no tienen dientes afilados, tienen formas corporales extrañas, como semibestias. Estos llamados 7 espadachines ninja, si han llegado hasta Kusagakure, deben tener toda la confianza del tercer Mizukage. Probablemente sea mejor matarlos. La suposición de Fuma no era errónea. Los 7 espadachines ninja de Kirigakure estaban directamente bajo el mando del Mizukage, sirviendo como los miembros más confiables de sus fuerzas de élite. Y en la línea de tiempo original, la mayoría de estos espadachines terminarían convirtiéndose en ninjas rebeldes, lo que demuestra cuánto Obito había arruinado a Kirigakure, casi cortando el futuro de la aldea. Una de las 5 grandes aldeas shinobi, reducida a tener a Chojuro como su Mizukage, ¿qué tan absurdo podría llegar a ser? Abucheo. El suelo explotó con grietas, lanzando polvo mientras Fuma se lanzaba como una bala de cañón hacia los 2 espadachines restantes de Kirigakure. Munashi Jinpachi reprimió su creciente miedo, apretando los dientes mientras hundía su larga espada de aguja de coser en el suelo y rápidamente formaba sellos de mano. Aguja ninjutsu. Puntada de araña de tierra.
Delgados alambres como gusanos serpenteaban bajo la tierra, desapareciendo en un instante. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Jinpachi cuando vio a Fuma cargando contra él en línea recta. ¿Te atreves a subestimarme? Bien, te arrancaré las extremidades pronto. Esta técnica ocultaba los cables de la aguja de coser bajo tierra. Una vez que el enemigo entraba en el rango de ataque, los cables se disparaban, cortando el objetivo en innumerables pedazos. Sin embargo, lo que sucedió después lo dejó en estado de shock. Fuma corrió directamente hacia él, los cables chisporroteaban de su cuerpo sin más efecto que producir algunas chispas. Fuma levantó el sameada, que se erizó de emoción, y lo cortó desde el pecho de Jinpachi hasta su muslo. ¡Wosh! El delgado cuerpo de Jinpachi fue desgarrado, exponiendo sus costillas blancas y sus intestinos de color carne al aire libre. Fuma palmeó a Sameada, que extendió sus púas para envolver el cuerpo destrozado de Jinpachi, absorbiendo su chakra. Las púas que Fuma había roto anteriormente ahora volvían a crecer bajo la estimulación del chakra. Sameada abrió sus fauces abiertas, hambriento de la cercana Kurosuki Raiga. Los ojos de Raiga se abrieron de par en par con furia y desesperación. Jinpachi era su compañero más cercano, ahora muerto ante sus ojos. Los dos, infames como el dúo despiadado, eran conocidos por torturar a ninjas cautivos. Jinpachi había matado a su propio hermano y mentor, y Raiga no era mejor. Los dos eran cómplices y se apoyaban mutuamente en todos los sentidos. Ahora que Jinpachi estaba muerto, la voluntad de vivir de Raiga también había muerto. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras cargaba contra Fuma, blandiendo su espada explosiva, Shibuki. Explosión de ninjutsu. Ráfaga de rebanada. Auge. Raiga desplegó con fuerza el Shibuki, convocando numerosas etiquetas explosivas que lo rodearon tanto a él como a Fuma, desatando un aluvión de explosiones. Cuando el humo se disipó, Fuma permaneció ileso frente a Raiga, elevándose sobre él. No te pongas engreído. Raiga rugió de agonía, agarrando a Shibuki con fuerza mientras parecía prepararse para un movimiento final. Desafortunadamente, en el siguiente segundo, su cabeza fue cortada por el sameada, dejando solo su cuerpo temblando en su lugar. Fuma recogió la espada explosiva, entrecerrando los ojos mientras la examinaba, pensando para sí mismo. El Shibuki ni siquiera es una espada. Es básicamente un rollo gigante de etiquetas explosivas. En memoria de Fuma, se decía que esta espada poseía una técnica capaz de matar a un ser inmortal. Viéndolo ahora, no era muy diferente de cualquier otra técnica que involucrara etiquetas explosivas, solo era cuestión de convocar suficientes etiquetas para causar un daño significativo. De hecho, cualquier ninjutsu que involucrara etiquetas explosivas era un lujo reservado para los ricos, que dependían del volumen para lograr el efecto deseado. Fuma selló las dos espadas en un pergamino, asintiendo con satisfacción. No esperaba que venir a Kusagakure no solo me diera la caja de la felicidad suprema, sino también estos botines de Kirigakure. Después de todo, cuando se viaja al extranjero, uno debe llevar regalos para los niños a casa. Esta espada explosiva, Shibuki, será un bonito juguete para Conan. También debería funcionar bien como arma de defensa personal. Fuma se preguntó qué tipo de reacción tendría Obito cuando viera a la mujer que admiraba empuñando una espada tan enorme. ¿La querría aún más? Fuma también recogió los 3 cadáveres, sellándolos meticulosamente. Aunque estos 3 no eran exactamente figuras de primer nivel en el mundo shinobi, aún podían obtener una cantidad decente en la estación de recompensas. Nunca sabes el costo de la vida hasta que diriges un hogar. Como el recién nombrado jefe del clan Uchiha, Fuma suspiró sinceramente. Al ver a Fuma limpiar metódicamente los cadáveres de los enemigos, los ninjas restantes presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Intercambiaron miradas entre sí, como si consideraran formar una alianza temporal. Capítulo 95. La reunión de los nuevos y viejos líderes del clan. Después de eliminar rápida y limpiamente a los 3 miembros del equipo de Eden Mist, Fuma abrió inocentemente las manos y enfatizó una vez más. Todos, como pueden ver, esto fue solo un contraataque defensivo, que no viola el tratado de paz entre las 5 grandes aldeas ocultas. Nadie respondió. Los ninjas de las otras 3 aldeas ocultas estaban recogiendo su chakra en silencio, mirando fijamente a Fuma. El ambiente se volvió cada vez más tenso. El suelo empapado de sangre y las extremidades dispersas a su alrededor enfatizaban la crueldad y la feroz habilidad de combate de Fuma. Sus inocentes palabras parecían pálidas en comparación. Si hubiera sido yo el que se hubiera enfrentado a Uchiha Fuma hace un momento, ¿estaría en el mismo estado que estos ninjas muertos de la niebla?
Tanto la anciana Chiyo como la relativamente más joven de la nube oculta, así como Kurotsuchi de la piedra oculta, estaban reflexionando en silencio sobre esta pregunta. A pesar de que estos líderes habían estado en medio de escaramuzas caóticas antes de que llegara Fuma, su propósito había sido probar la fuerza de los demás, no participar en una batalla a gran escala. Querían tantearse el uno al otro, hacer una demostración de fuerza. Pero el descarado asesinato de Fuma del Jonin de élite de la niebla oculta, aunque actuó como si no fuera gran cosa, envió un escalofrío por la columna vertebral de todos. Sus acciones fueron lo suficientemente brutales como para parecerse a un ninja rebelde. Matar a los 7 espadachines de la niebla tan despiadadamente, este no es el camino de la aldea de la hoja en absoluto. Algo anda muy mal aquí. ¿Podría ser que la aldea de la hoja tenga la intención de provocar la próxima gran guerra ninja? Esta pregunta persistía en la mente de los ninjas de las aldeas ocultas de arena, piedra y nube. Bajo el liderazgo del tercer Hokage, la aldea de la hoja siempre se había presentado como el hermano mayor del mundo ninja, posicionándose como un pacificador. En sus interacciones con otras aldeas ocultas, había recurrido principalmente a contraataques defensivos, rara vez iniciando alguna agresión. Pero las acciones de Fuma fueron una seria provocación a la niebla oculta. Al masacrar a sus Jonin frente a todos sin ninguna declaración de guerra entre las dos naciones, el tercer Mizukage tendría todas las razones para declarar la guerra a la hoja. Fuma, sin embargo, no estaba preocupado. La pérdida de los 7 espadachines solo debilitaría aún más la situación de la niebla oculta. Y con los planes de Orochimaru ya puestos en marcha en la aldea de la niebla, las cosas estaban a punto de empeorar. Con los conflictos externos e internos que se avecinan, el abrumado tercer Mizukage probablemente solo lograría enviar una carta de condena severamente redactada a la hoja, lo que no tendría mucho impacto real. Aidoda y intercambiaron miradas, comunicándose en silencio a través de sus técnicas sensoriales. Por mucho que odie admitirlo, este bastardo ninja de la hoja ya podría ser tan poderoso como mi padre. Con él aquí, no tenemos ninguna posibilidad de obtener la caja de la felicidad suprema. La división de inteligencia lo subestimó. Las habilidades de Taijutsu de Uchiha Fuma están a la par con el Raikage. Está más allá de lo que podemos manejar. Sin mencionar que su comportamiento es extraño. Esta no es la forma habitual de la aldea de la hoja. Es demasiado peligroso. Sugiero que nos retiremos y abandonemos esta misión. Después de sopesar la situación, tomó una decisión cautelosa. Aunque la nube oculta era conocida como una aldea militarista, sería un error suponer que eran simplemente brutos que solo sabían cómo luchar. En el futuro, este pueblo, que había estado entrenando rigurosamente tanto ninjutsu como taijutsu durante décadas, sería el primero en desarrollar un cañón de chakra capaz de disparar al espacio, convirtiéndose en el más avanzado en tecnología del mundo ninja. Incluso ahora, la nube oculta fue la primera aldea en acercarse a la finalización del programa Jinchuriki perfecto. Detrás de su comportamiento duro y guerrero, la nube oculta escondía una aguda inteligencia. Asintió levemente a Fuma y dijo con voz profunda: ya que la hoja ha intervenido, nosotros los de la nube oculta nos retiraremos de apoyar a la hierba oculta. Aidoda y activaron su técnica de parpadeo corporal y se retiraron rápidamente. Fuma asintió cortésmente, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. A diferencia de la niebla oculta, matar a Aidoda y seguramente traería la ira del tercer Raikage, quien marcharía a la Tierra del Fuego al día siguiente para exigir justicia para su hijo. En ese caso, el tercer Hokage volvería a agitar la opinión pública, incriminando a Fuma como el responsable de iniciar la guerra, y la ventaja ganada con tanto esfuerzo por el clan Uchiha se perdería de nuevo. Chilló, con el rostro sombrío, miró a Aidoda y que se desvanecían y maldijo para sus adentros. Estos tontos cobardes de la nube. No son más que un grupo de débiles que solo se meten con los débiles. Chilló había esperado formar una alianza temporal con la nube oculta y la piedra oculta para oponerse a Fuma y apoderarse de la caja de la felicidad suprema. Pero para su sorpresa, la nube oculta se retiró tan decisivamente, dejándola en una posición muy incómoda. Kurotsuchi también dio un paso adelante y dijo con voz profunda: ya que Fuma-san está aquí, confío en que pueda manejar la situación de Eden Grass. Nosotros, los de la piedra escondida, nos despediremos. Kurotsuchi, junto con el Jonin Akatsuki de la piedra escondida, se fueron, dejando solo a Chiyo y Rasa de la arena escondida. Una leve sonrisa apareció en los labios de Fuma. Ni Kurotsuchi ni A eran oponentes fáciles de tratar. En cuanto a la arena escondida, que había perdido a su bestia con cola, no les quedaba palanca.
Para decirlo sin rodeos, incluso si Chiyo y Rasa murieron aquí, ¿qué poder tenía la aldea de arena para declarar la guerra a la hoja? Así era el mundo ninja, siempre favoreciendo a los fuertes e intimidando a los débiles. Fuma no fue una excepción a esta regla. Chiyo, traer a un niño para tal misión, ciertamente tienes gustos únicos, ¿no? Bromeó Fuma mientras miraba a la joven Rasa. Este chico pelirrojo se convertiría un día en una figura de peso pesado en el mundo ninja, uno de los ninjas más peculiares de su tiempo. Bajo la guía de Rasa, Gaara, que una vez fue un buen chico, casi se convirtió en un caparazón monstruoso de sí mismo. Rasa trató de mantener una actitud dura cuando se encontró con la mirada de Fuma, pero por dentro, estaba aterrorizado. Sabía que, con apenas 20 años, no era más fuerte que los 7 espadachines de la niebla que acababan de ser asesinados. Chiyo apretó los dientes, su resentimiento se enconó mientras la intención asesina brilló en sus ojos. Pero ella permaneció en silencio. Como ninja experimentada, entendió de la batalla de Fuma con los ninjas de la niebla que si estallaba un conflicto, no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y lo que es más importante, tenía a Rasa, el futuro pilar financiero de la aldea de arena, con ella, y no podía permitirse que le pasara nada. Aunque no quería nada más que ver a todos los ninjas de la hoja morir mañana, solo podía resoplar con frialdad, dándole a Fuma una mirada hostil antes de retirarse. Y así, las 5 grandes aldeas ocultas reunidas por la hierba oculta se habían retirado, dejando a Fuma solo. Fuma caminó lentamente hacia el castillo Ozuki, solo para descubrir que se había convertido en un pueblo fantasma. Los prisioneros habían desaparecido y la enorme caja de la felicidad suprema, en el centro, con un hombre encapuchado sentado encima de ella. «Joven, ¿me reconoces?» Una voz baja y áspera salió del hombre encapuchado mientras revelaba su verdadero rostro, mostrando un par de ojos con patrones ondulados. En ese instante, Fuma entró en el nivel más alto de alerta. Enfrentándose a Uchiha Madara, Fuma sabía que este sería su mayor desafío en el mundo ninja hasta el momento. Capítulo 96. El poder de los Rinnegan. Fuma miró a la pareja de Rinnegan, brillando con patrones morados, su expresión complicada, y apretó los labios. Esta vez, realmente me encontré con un pez grande, Uchiha Madara. Su identidad y complejidad eran demasiado abrumadoras. Era conocido por innumerables títulos en todo el mundo ninja. A lo largo de los siglos, aparte del sabio de los 6 caminos, el primer portador de Rinnegan, la reencarnación más talentosa de Indra, el fantasma de Uchiha, el nombre de Madara fue muy famoso. Independientemente del título, todos tenían un poder aterrador, construido sobre una montaña de cadáveres. No había duda de que, aunque Uchiha Madara ya era anciano, seguía siendo la persona más peligrosa en el mundo ninja actual. Sin dudas. Ahora, la aparición de Uchiha Madara en el castillo Ozuki superó las expectativas de Fuma. Fuma había estimado que en este momento, Madara debería estar escondido bajo tierra, seleccionando a su sucesor o buscando una nave para nutrir a los Rinnegan, no de pie aquí, vestido con setsu blanco con intenciones asesinas dirigidas a él. Fuma había pensado que todo el incidente con Kusagakure era solo una farsa sin sentido, pero resultó ser parte del plan de Madara. ¿Madara también codicia la caja de la felicidad suprema? ¡Qué interesante! ¿Será que Madara cree en la leyenda de que la caja puede conceder cualquier deseo? De ninguna manera, Madara va a ser engañada por otra herramienta, incluso antes de ser engañada por Black Zetsu. Fuma no pudo evitar burlarse mentalmente del anciano, imaginando crear un jutsu antifraude solo para él. En realidad, sin embargo, Fuma subestimó cuánto habían influido sus reformas de los Uchiha en los planes de Madara. La reaparición de Madara tuvo mucho que ver con Fuma. Los terrenos del clan Uchiha se habían convertido en una zona prohibida para la vigilancia de Madara. No importa cuán agudos fueran sus ojos, no podía juzgar el potencial de los miembros del clan Uchiha desde la distancia. Las reformas de Fuma del Uchiha también llenaron de preocupación a Madara. A este ritmo, los Uchiha se entregarán al gobierno corrupto de Fuma, y olvidarán el renacimiento del mundo ninja. Madara no quería que su plan cuidadosamente construido para el clan terminara con ellos regresando cómodamente a su aldea, todavía aferrados a su orgullo Uchiha. La sola idea de eso hizo que Madara sintiera como si estuviera sufriendo un derrame cerebral. En lugar de confiar todo a un sucesor, Madara decidió que también podría arriesgarse con este tesoro de los llamados 6 caminos. Esa era su mentalidad actual. Fuma miró a su alrededor, evaluando la situación. Las celdas que antes albergaban a los prisioneros ahora estaban vacías. El suelo estaba manchado de sangre seca y máscaras rotas de la Ambu. Parece que Wato y los prisioneros del castillo Ozuki ya han sido sellados dentro de la caja de la felicidad suprema.
Entonces, esta es la trampa de Madara, destinada a atraer a los ninjas de las 5 grandes naciones para usarlos como sacrificios para la caja. Parece que no está tan obsesionado con la caja. De lo contrario, con su chakra, abrirlo no sería un gran problema. Mirando a Madara vestida de manera extraña frente a él, Fuma chasqueó la lengua y se burló. Nunca pensé que el legendario fantasma de los Uchiha ahora se escondería en las sombras, haciendo cosas tan vergonzosas. Escuché de los ancianos que eras un hombre bastante guapo durante el período de los reinos combatientes. ¿Qué pasó? Ahora pareces un verdadero fantasma. De hecho, la aparición de Uchiha Madara dejó mucho que desear. Con el largo cabello blanco, envuelto en la forma en espiral de Setsu blanco, sosteniendo el Uchiha Gunbai, parecía un dios de la muerte convocado desde el mundo Shinigami, exudando una sensación de decadencia y crueldad. A pesar de reconocer la fuerza de Madara, Fuma no dudó en burlarse de él. Respetaba sus habilidades, pero no tenía problemas en intercambiar insultos. Desde que Fuma despertó su dominio del depredador, sentir hostilidad se convirtió en una segunda naturaleza. En las profundidades del subsuelo de la hoja oculta, a menudo había sentido la presencia de varios seres inusuales. Fuma sabía que estas extrañas entidades eran probablemente el sesu blanco de Madara, utilizado para monitorear el mundo ninja y recopilar inteligencia. Ser espiado era una sensación desagradable, pero Uite Setsu era inteligente. Cada vez que Fuma activaba su energía sanguínea, se retiraban muy lejos. Después de haber sido observada por este anciano durante tanto tiempo, Fuma no se sintió culpable por lanzar algunos insultos. Al escuchar la burla de Fuma, el rostro de Madara se oscureció. Resopló con frialdad y dijo: «Mocoso miope, solo sabes cómo mover la lengua». Patético. Después del breve intercambio, ambos hombres se quedaron en silencio, evaluándose mutuamente. Fuma calculó las habilidades de Madara, tratando de encontrar una debilidad. Pero suspiró para sus adentros. Las 6 habilidades básicas del Rinnegan, la liberación de madera de Hashirama, el dominio sobre Susanoo, el taijutsu experto, este es un personaje completamente maximizado. Sin embargo, la mirada de Fuma se centró en el cabello gris de Madara y una sonrisa feroz se extendió por su rostro. Pero con solo 7 u 8 años de vida, incluso con Setsu blanco, ¿cuánto chakra puedes usar para mantener el combate? En el mundo ninja, incluso el sabio de los 6 caminos envejeció. El envejecido Uchiha Madara, ¿realmente podría mantenerse al día con el consumo de chakra de Rinnegan y World Release? Como un guerrero joven y fuerte, Fuma ya había marcado la pauta para esta batalla. La tensión del uso repetido de Rinnegan agotará a Madara. Mientras tenga cuidado con las habilidades de su Rinnegan, será invencible en esta pelea. Fuma se recordó a sí mismo que debía permanecer alerta, a pesar de su confianza. Este viejo monstruo de la era de los reinos combatientes probablemente tenía más trucos bajo la manga. Sin mencionar que las habilidades de Mangekyou Sharingan de Madara seguían siendo un misterio. Madara también escudriñaba a Fuma, sintiendo una extraña sensación de anticipación y cálculo cuidadoso. No podía luchar como en sus días de juventud, realizando grandes y elegantes bailes en el campo de batalla, desatando todo su chakra, impulsando al Susanoo de cuerpo completo a mostrar al mundo el poder de Uchiha. Las habilidades de este niño son similares a las de esos bárbaros ninjas de Cloud Village. Con mi cuerpo actual, probablemente sufriría en el combate cuerpo a cuerpo. Terminemos esto rápidamente con el Rinnegan. Lo sellaré en la caja de la felicidad suprema, y lo usaré como sacrificio para mi regreso. Es una pena que ya no pueda bailar. Los dos guerreros se miraron a los ojos y el ambiente se volvió tenso. Los viejos y nuevos jefes del clan Uchiha estaban a punto de participar en un enfrentamiento histórico. Madara levantó la mano, y el Rinnegan en sus ojos brilló más, liberando un poder abrumador que aplastó a Fuma. El violento chakra agitó el aire, creando ondas negras. Tirón universal. Fuma sintió que su cuerpo se volvía pesado y lento, un testimonio del poder de los Rinnegan. Como se esperaba de los Rinnegan, pensó Fuma. Universal Pull no fue una simple manipulación de la gravedad. También alteraba el chakra del objetivo, haciéndolo vulnerable. Fuma sonrió salvajemente. ¿Gravedad? Él podía manejar eso. Sus muslos se hincharon de músculo mientras bajaba su centro de gravedad, anclándose profundamente en el suelo. Auge. 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 La fuerza gravitacional del Rinnegan chocó con la fuerza física bruta de Fuma, agrietando la tierra debajo de él y levantando nubes de polvo. Una profunda trinchera, de varios metros de ancho, atravesó el campo de batalla. A pesar de la lucha, Fuma logró resistir la atracción de los Rinnegan. ¿Es por eso que te has estado escondiendo durante 20 años?
Parece que no eres tan impresionante como pensaba. Fuma bromeó mientras se mantenía firme, aparentemente sin molestarse. La cara de Madara se torció en estado de shock mientras miraba a Fuma. Lo absurdo de la situación lo golpeó. ¿Realmente se está resistiendo al poder de un dios con puro músculo? Pero es inútil. Madara se burló y aumentó el flujo de chakra. El tirón sobre Fuma se intensificó, haciendo que el espacio circundante se deformara ligeramente. Pero Fuma dejó de resistirse. Con un fuerte pisotón, usó la contrafuerza de la gravedad para lanzarse hacia Madara a una velocidad increíble. Incluso si Madara era el Asura del mundo ninja, Fuma confiaba en que podría dominarlo en combate cuerpo a cuerpo. Incluso pretendía aplastar el cráneo envejecido de Madara con un solo puñetazo. Madara levantó la mano casualmente y, en un instante, un esqueleto de Susanoo mucho más fuerte lo envolvió. Con un ligero grito, lanzó Shinra Tensei. Capítulo 97. El enfrentamiento con Madara. En el instante en que Fuma pisoteó, Uchiha Madara, con décadas de experiencia en batalla, ya había visto a través de las intenciones de Fuma. Planeas usar Banzo Kenin, atracción universal, como fuente de energía para aumentar tu velocidad y enfrentarte a mí en combate cuerpo a cuerpo. Buena idea, pero aún así demasiado ingenua. Madara abrió sus dedos y una barrera de fuerza repulsiva semicircular hizo vibrar el espacio frente a él, transformándose en olas de energía blanca que se extendieron. Estas olas de ondas blancas destruyeron todo a su paso. Fuma, que cargaba a gran velocidad, quedó repentinamente inmovilizado sin explicación. Madara usaba Banzo Kenin con su mano izquierda y Shinra Tensei, empuje todopoderoso, con la derecha. Luego, juntó sus manos con una fuerte bofetada. Dos olas de energía blanca se alternaron y se dirigieron hacia Fuma, llenas de un inmenso poder, atrapándolo en medio. La fuerza comprimió violentamente el cuerpo de Fuma, restringiendo también su movimiento. El uso alterno de Shinra Tensei y Banzo Kenin formó una jaula de atracción gravitacional y fuerza repulsiva, bloqueando a Fuma en el aire. Si no fuera por la resistencia física inhumana de Fuma, ya habría sido reducido a una pulpa sangrienta. Este fue el uso magistral del Rinnegan por parte de Madara, refinado a lo largo de años de sabiduría de combate. Sin necesidad de una cantidad excesiva de chakra, podía desatar poderosas técnicas oculares con una excelente importancia estratégica. A diferencia de Nagato de la línea de tiempo original, Madara, como el verdadero dueño del Rinnegan, podría desatar todo el potencial de este dojutsu supremo. Fuma apretó los dientes. La presión de Shinra Tensei y Banzo Kenin sobre su cuerpo era soportable y no fatal, pero su situación era terrible. Como luchador de taijutsu, Fuma no podía utilizar completamente su fuerza o velocidad cuando no había nada a su alrededor para obtener influencia. Entonces, ¿tendré que desbloquear todo el potencial de mi cuerpo y abrirme camino a través de él? Fuma lo consideró. Era su carta de triunfo, una que aún no estaba listo para jugar. Después de absorber el chakra de Shukaku, Fuma había roto gradualmente los límites de la fisiología humana, lo que le permitió entrar en una forma de liberación física completa, a lo que llamó su forma interna. Aunque Fuma estaba a la defensiva, Madara tampoco lo estaba teniendo fácil. Mantener la técnica del ojo de Rinnegan para atar a Fuma todavía consumía una gran cantidad de chakra, pero no estaba causando ningún daño efectivo. A este ritmo, era difícil saber quién saldría victorioso. Madara convertía continuamente su chakra en poder ocular, pero al ver que Fuma no estaba gravemente herido, se sorprendió. En la predicción de Madara, recibir 2 golpes directos de sus técnicas de Rinnegan debería haber dejado a Fuma, si no cerca de la muerte, al menos gravemente herido. Sin embargo, el Fuma aún activo lo desconcertó. El cuerpo de este niño, algo anda mal. Madara siempre había estado atento a Fuma, sabiendo que su defensa era increíble, pero nunca esperó que estuviera a este nivel. Pero este es el final para ti. Madara apareció rápidamente frente a Fuma, el Rinnegan girando de nuevo. Una luz púrpura envolvió su mano mientras la presionaba contra el pecho de Fuma. Rinnegan. Camino Preta. En el entendimiento de Madara, no importa cuánto uno entrene su cuerpo, la defensa de un ninja proviene en gran medida del chakra que envuelve el cuerpo y el uso de técnicas de taijutsu. Una vez que se absorbió el chakra, no importa cuán fuerte fuera un ninja, no eran más que una mala hierba sin raíces, fácilmente derrotable. Sin embargo, mientras el camino preta envolvía a Fuma, pasaron unos momentos sin que se absorbiera ninguna retroalimentación del chakra. Madara miró a Fuma en estado de shock, una sensación de temor surgió en su corazón. La tasa de absorción de chakras del camino preta fue increíblemente rápida.
En la línea de tiempo original, incluso Edo Tensei Nagato había absorbido la forma de 8 colas de Killer Bee en cuestión de segundos. En la estimación de Madara, unas pocas respiraciones habrían sido suficientes para drenar el chakra de Fuma, dándole la cantidad que necesitaba para activar el Gedomaso y eliminar a Fuma, una amenaza significativa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Este niño no tiene chakra dentro de él? Antes de que Madara pudiera comprender completamente este extraño suceso, escuchó la voz baja y ronca de Fuma cerca de su oído. Viejo, ¿qué te hizo pensar que era seguro acercarse tanto a mí? El cuerpo de Fuma comenzó a crecer, hinchándose a más de 4 metros de altura. Sus músculos se expandieron y comprimieron, revelando un denso brillo negro dorado, mientras que el vapor brotaba de sus poros a medida que el sudor se evaporaba. La sed de sangre en él explotó, fluyendo a través de sus huesos como lava fundida, emitiendo una abrumadora intención asesina. Con un rugido, los brazos de Fuma atravesaron con fuerza las fuerzas gravitacionales y repulsivas, liberándose de sus limitaciones. Incluso las técnicas oculares de los Rinnegan, sin importar cuán formidables fueran, podían ser destrozadas con puro poder. La expresión de Madara cambió. Rápidamente retiró su mano del pecho de Fuma, intentando crear distancia. Pero la velocidad de Madara no era rival para el poder explosivo de Fuma en este estado. Fuma extendió su largo brazo, agarrando a Madara por el brazo, y esbozó una sonrisa salvaje. «Muere, viejo». Abucheó. Como una tormenta, los puños de Fuma cayeron sobre Madara. En ese momento, el llamado fantasma de Uchiha ya no pudo mantener su elegante comportamiento. El esqueleto de Susanoo fue destrozado por las manos desnudas de Fuma. Madara esquivó a izquierda y derecha, apenas evadiendo, pero por primera vez, sintió que la amenaza de muerte se cernía sobre él. Madara se quedó atónita. A pesar de vivir más de 50 años en el mundo ninja, nunca antes había visto a un ninja en una forma tan monstruosa como Fuma. ¿Un Jinchuriki? ¿O alguna otra criatura demoníaca? ¿Cómo podría un cuerpo ser transformado hasta este punto? Antes de que Madara pudiera descubrir la naturaleza de la transformación de Fuma, sus pensamientos fueron interrumpidos por los golpes, lo que lo obligó a concentrarse en escapar. Los implacables puñetazos de Fuma hicieron que trozos de Setsu blanco salieran volando del cuerpo de Madara, sus gritos de dolor y fragmentos blancos llenaron el aire. Cuando Fuma golpeó a Madara, él también se sorprendió. La mayoría de los ninjas del mundo eran tan frágiles como el tofu en comparación con su fuerza. Sin embargo, incluso después de recibir algunos de sus golpes despiadados, Madara simplemente escupió unas cuantas bocanadas de sangre ennegrecida y ni siquiera cayó en un aturdimiento. El Rinnegan de Madara continuó girando mientras tenues corrientes blancas de energía rodeaban su cuerpo. Gritó: «Shinra Tensei». Esta vez, Madara vertió más chakra en el Shinra Tensei, la abrumadora fuerza repulsiva empujando contra la forma masiva de Fuma, tratando de ahuyentarlo a la fuerza. Desafortunadamente para Madara, la fuerza de Fuma todavía estaba a la par con la repulsión. Se mantuvo firme, agarrándose con fuerza al brazo de Madara. Los ojos de Madara parpadearon con ira. Su mano izquierda materializó una larga vara negra y, con un rápido movimiento, se cortó el brazo derecho, haciendo que la sangre brotara. Wash. Sin un punto de anclaje, Fuma, sosteniendo el brazo cortado de Madara, finalmente fue derribado por el más fuerte Shinra Tensei. Fuma bajó la vista hacia el viejo brazo cortado que tenía en la mano, sacudiendo la cabeza con un suspiro. No es de extrañar que se le considere uno de los mayores señores de la guerra del mundo ninja, tan decisivo y despiadado. Mientras tanto, Madara miró su brazo amputado, resopló con frialdad y pisoteó fuertemente el suelo. Unos momentos después, un Setsu blanco emergió alegremente de la tierra y saludó a Madara. «Señor Madara», presentándose para cumplir con su deber. Sin decir una palabra, Madara cortó fríamente el brazo de Wite Setsu, uniéndolo al suyo. SSSHHH. El chakra verde se arremolinó alrededor del muñón y, con una bocanada de humo blanco, el brazo se volvió a unir. Fuma observó la escena en silencio, completamente muda. El clan Uchiha, empezando por Madara, había adoptado la fisiología de los robots. Los ojos eran intercambiables en caliente, los brazos desmontables y ninguna parte del cuerpo parecía irreemplazable, como si hubieran alcanzado alguna forma de trascendencia biomecánica. Madara flexionó su brazo recién unido, el Rinnegan en sus ojos ardiendo de ira mientras decía fríamente: «El calentamiento ha terminado». Capítulo 98. La carne de Indra.
Madara flexionó el brazo de Setsu blanco recién colocado, sus ojos brillaban con un toque de intención asesina. La parte superior del brazo derecho estaba cubierta de piel arrugada y envejecida, mientras que la parte inferior era regordeta y de color blanco grisáceo, lo que daba un aspecto extraño. Aunque su cuerpo estaba manchado de sangre, Madara todavía tenía una expresión de orgullo altivo. Uchiha Fuma, en este aburrido mundo shinobi, tener a un joven como tú para entretenerme es bastante agradable. Forzando el coágulo de sangre en su garganta, Madara, todavía exudando el comportamiento de un anciano experimentado en el mundo shinobi, miró a Fuma con un asentimiento de aprobación. Fuma, ahora en su forma despierta, mostró sus afilados dientes, respondiendo a Madara con una sonrisa amenazante, que coincidía con el aura del anciano. Del mismo modo, ha pasado mucho tiempo desde que conocí a un anciano que pueda soportar tal paliza. Tanto Fuma como Madara se mantuvieron erguidas una frente a la otra, sin que ninguna de ellas estuviera dispuesta a retroceder en palabras. Esta era la naturaleza de una batalla entre dos Uchiha. Gane o pierda, mantener la cara era lo primero. Pero no importa cuán serenos parecieran en la superficie, después del reciente intercambio, la intención asesina entre este mayor y el joven se había profundizado. A este niño no se le puede dejar con vida. Hoy, le romperé el cráneo a Madara. Madara soltó un ligero gruñido, y una fuerza repulsiva invisible se reunió a su alrededor, retorciendo el espacio en olas de energía blanca que permanecieron enrolladas, formando un escudo a su alrededor. Fuma entrecerró los ojos, maravillándose en silencio. Como se esperaba de una figura legendaria. Un control tan meticuloso de los chakras, en sus manos, el Rinnegan es prácticamente invencible. Si tuviera que enfrentarme a él en su mejor momento, ni siquiera tendría la oportunidad de tomar represalias con mi fuerza actual. Pase lo que pase, no puedo permitir que Madara tenga en sus manos la caja de la felicidad suprema. El dominio de Madara sobre los Rinnegan no tenía parangón. Ya fuera Shinra Tensei o Banzo Kenin, incluso con un chakra limitado, aún podía desatar efectos devastadores. A diferencia del Nagato de las generaciones posteriores, que era tosco y derrochador con las habilidades del Rinnegan, desperdiciando su potencial. En aras de honrar la memoria de Yahiko, Nagato se negó a curar sus propias piernas lisiadas e incluso dividió las habilidades de los Rinnegan en 6 caminos, solo para ser derrotado uno por uno, un trágico caso de idealismo severo en sus 30. Los ojos de Fuma se volvieron decididos, solidificando su determinación. Incluso si no pudiera evolucionar él mismo, nunca dejaría que Madara cosechara los beneficios. Si Madara recupera su juventud con la caja de la felicidad suprema, podría saludarme con un Chibaku Tensei la próxima vez. Después de esta breve escaramuza, la comprensión de Fuma sobre Madara había crecido. Era alguien que estaba una legua por encima de todos los demás shinobi. Si recuperara la vitalidad de su yo de 15 años, podría barrer fácilmente las 5 grandes naciones. La especulación de Fuma no estaba muy lejos, ya que Black Setsu tenía pensamientos similares en ese momento. Escondida dentro de las paredes rocosas del castillo Ozuki, una masa de sustancia negra observaba ansiosamente a Madara y la caja de la felicidad suprema, sintiendo una sensación de buena fortuna por su tan esperada oportunidad. Después de milenios, finalmente se había encontrado con la reencarnación de Indra que estaba iluminada. ¿Quién hubiera pensado que el monstruo muscular de Uchiha despertaría el interés de Indra en las herramientas de los 6 caminos? Esto es simplemente maravilloso. Sigue, recupera tu juventud, Indra. Solo entonces podrás expiar tus pecados a tu padre. Black Setsu se refiere a Madara cuando dice Indra. Black Setsu gritó mentalmente de emoción, ansioso por revelarse y arrancar el corazón de Fuma, despejando cualquier obstáculo para Madara. La fuerza repulsiva alrededor de Madara se hizo más fuerte, formando un escudo esférico tangible. La energía dentro de él era tan intensa que el espacio circundante tembló débilmente. Madara flexionó su cuello, y sus habilidades de curación Senju se hicieron evidentes cuando las heridas en su cuerpo comenzaron a cerrarse a un ritmo visible. En el combate cuerpo a cuerpo anterior, los fuertes puñetazos de Fuma habían destrozado el Susanoo de Madara y casi le aplastaron el cuello. La fuerza de este tipo es antinatural, para destrozar mi Susanoo y herirme. ¿Qué clase de jutsu es este? Ni siquiera el camino preta funcionó con él. ¿Significa eso que no tiene chakra? ¿Cómo es eso posible? Madara usó a Shinra Tensei como su escudo, ganando tiempo para curarse mientras también analizaba a Fuma. Nunca había visto a un especialista en taijutsu tan puro. Al mismo tiempo, Fuma se estaba recuperando de sus propias heridas.
Después de haber recibido 2 golpes directos de Shinra Tensei, su situación no parecía demasiado favorable. Ya fuera Banzo Tenin o Shinra Tensei, la esencia de estas técnicas de Rinnegan era la liberación del Yin-Yang, capaz de romper las defensas con facilidad. A pesar de que Fuma había entrado en su estado despierto con una defensa formidable, los músculos de su pecho y la parte superior de sus brazos habían sido severamente desgarrados. Su piel dorada y oscura ahora mostraba parches de carmesí poco saludable. Como era de esperar, desafiar al viejo patriarca todavía es un poco prematuro, ¿eh? Fuma miró el premio en su mano, sonriendo significativamente. El rico aroma de la sangre se aferró a la extremidad cortada de Madara, succionando con avidez el chakra residual. Ya sea por el poder del universo o por Indra, ambos tienen un sabor exquisito. Con una necesidad desesperada de chakra, Fuma puso su mirada en la extremidad cortada de Madara. Ahora no era el momento de preocuparse por quedarse con los trofeos. Sobrevivir a esta guerra era lo más importante. Lamiéndose los labios, Fuma dejó escapar un eructo falso, sus ojos llenos de malicia mientras miraba a Madara. Madara, ahora con el ceño fruncido sombríamente, estaba a punto de hablar cuando algo dentro de Fuma lo interrumpió repentinamente. Un dolor punzante recorrió su cuerpo mientras un chakra frío y oscuro arrasaba su interior. Incluso con el físico de Fuma, se sentía como si lo hubieran sumergido en un abismo helado. Sangre negra brotó de los ojos de Fuma, pero las heridas de su cuerpo sanaron a un ritmo asombroso, a medida que la carne nueva se regeneraba rápidamente. Ark. Fuma rugió como una bestia salvaje, su aura se volvió más violenta. Madara miró con incredulidad. Nadie conocía a Uchiha mejor que él, esta era la señal del despertar. Lo que desconcertó aún más a Madara fue el familiar poder ocular que emanaba de Fuma. Era como si se estuviera mirando en un espejo. Esto era innegablemente su propio poder. Fuma levantó la cabeza y, en sus ojos rojos como la sangre, 3 Tomoe giraron lentamente, irradiando una inmensa fuerza ocular. Sharingan, 3 Tomoe. En ese momento, Fuma finalmente había recuperado su Sharingan perdido hace mucho tiempo, convirtiéndose una vez más en un verdadero Uchiha. Setsu negro, aún acechando bajo tierra, ahora estaba completamente entumecido. Como creación de la liberación del Yin-Yang e hijo de Kaguya, estaba muy en sintonía con los chakras de Indra y Asura, y nunca había fallado en rastrearlos durante milenios. ¿Qué está pasando? Ese monstruo muscular de Uchiha ahora también tiene el chakra de Indra. Este momento extraño y surrealista sumió a Black Setsu en profundos pensamientos, su mente en espiral. ¿Podría Indra tener 2 reencarnaciones? ¿Es esto una trampa tendida por el sabio de los 6 caminos? Después de haber acechado en el mundo shinobi durante milenios, Black Setsu sintió una profunda sensación de inquietud por esta situación imprevista. Los ojos de Madara se abrieron de par en un raro estado de shock, sin saber qué decir. Era la primera vez que veía a un Uchiha despertar así. Y en cuanto a robar, ¿no fue él el pionero original de eso en el clan Uchiha? Fuma se deleitó con el extraño poder que surgía a través de su cuerpo, su espíritu se elevó mientras dejaba escapar la risa maníaca característica del clan Uchiha. Capítulo 99. La marea cambia. La risa salvaje de Fuma resonó en todo el castillo Ozuki. Con una capacidad pulmonar tan vasta como el océano, las ondas sonoras provocadas por su risa hicieron temblar el suelo. Madara frunció el ceño, incapaz de comprender lo que le había sucedido a Fuma, a pesar de todo su conocimiento y experiencia. Madara podía sentir claramente un poder ocular inusual dentro de Fuma, aunque no podía compararse con el suyo. Por extraño que parezca, el aura que emanaba era notablemente similar a la suya. La intención asesina en los ojos de Madara se volvió aún más intensa. No fue una sorpresa. Cualquier Uchiha, al ver a alguien devorar su carne y luego copiar casualmente sus poderes oculares, sentiría una oleada de ira. Esta persona está llena de misterios. Ya sea por esta extraña habilidad devoradora o por la fuerza de su cuerpo físico, pero no importa. No importa cuán talentoso sea, al final de hoy, solo será un hombre muerto. Madara juntó sus manos con fuerza, generando una aterradora ola de chakra, mientras cientos de varas negras se formaban frente a él, manifestándose a través del poder de la liberación del Yin-Yang. Madara levantó los brazos, apareciendo débilmente vasos sanguíneos en su Rinnegan. Su cabello blanco pálido se erizó y se asemejó a un dios de la muerte descendiendo sobre el mundo mientras rugía. Shinra Tensei. La fuerza repulsiva largamente preparada surgió como un tsunami.
Las varillas negras, aceleradas por esta poderosa fuerza, zumbaban por el aire, apuntando directamente a Fuma con una velocidad devastadora. La mente de Fuma estaba nublada por una sensación eléctrica, sus pensamientos ya no estaban tan tranquilos como antes. Emociones arrogantes y sedientas de sangre surgieron dentro de él. Al ver la ola de fuerza que se acercaba, incluso sintió la necesidad de cargar directamente contra ella. Algo anda mal. El chakra de la carne de Madara está afectando gravemente mis emociones. En este momento, unión inseparable se activó. La mente de Fuma, atraída por el inmenso control de su cuerpo, volvió lentamente a la claridad. Se estremeció y volvió en sí. Este tipo de ataque de área amplia, no hay una buena manera de evitarlo. Parece que tendré que llevarme la peor parte de la primera ola. La expresión de Fuma se volvió seria a medida que la energía de la sangre fundida surgía a través de su cuerpo, protegiendo áreas vitales como su cabeza y corazón. Sus temibles músculos se hincharon y su Sharingan giró rápidamente, fijándose en las varillas negras que se acercaban. Swoosh. 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 Centenares de cañas negras llegaron a Fuma en oleadas sucesivas, una tras otra. Con su forma masiva y descomunal, Fuma se lanzó y esquivó con una agilidad sorprendente, evadiendo la mayoría de los golpes. Golpe. Aunque la mayoría de las varillas negras fallaron su objetivo, algunas lograron atacar desde los puntos ciegos, llevando una inmensa energía cinética mientras perforaban la piel de acero de Fuma, incrustándose profundamente. Fuma rugió con furia, ignorando el dolor de su carne. Arrancó 2 varas de su muslo, blandiéndolas como espadas. Habiendo estudiado a fondo todos los textos de Taijutsu en el mundo ninja, Fuma no era alguien que solo confiaba en la fuerza bruta. La mayoría de las armas en este mundo simplemente no podían compararse con el poder bruto de su cuerpo, por lo que no vio la necesidad de usarlas. Sin embargo, las varillas negras de liberación Yin-Yang creadas por Madara, combinadas con la energía cinética mejorada de Shinra Tensei, representaron una amenaza significativa, lo que lo obligó a tomar las armas una vez más. Grieta. 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 Fuma balanceó las varas negras, y la enorme fuerza de Shinra Tensei chocó con su propia fuerza, creando un choque ensordecedor. Sin embargo, el impacto de la colisión provocó la aparición de grietas en las varillas negras, mostrando gradualmente signos de rotura. Fuma frunció el ceño. El poder destructivo de estas creaciones de liberación Yin-Yang, junto con la energía cinética irracional, fue el ataque físico más fuerte que había encontrado en el mundo ninja, superando con creces la fuerza de la bomba de la bestia con cola de 2 colas. Si continuaba recibiendo estos ataques de frente solo con su cuerpo, las consecuencias serían nefastas. Un destello de inspiración lo golpeó al recordar su experiencia luchando contra el clan Hyuga y su técnica de rotación. Sus músculos se contrajeron mientras imitaba el juego de pies de su memoria. Técnica del bastón de los 8 trigramas. Rotación. La técnica de contrarrestar la fuerza con la fuerza se ejecutó perfectamente bajo el control preciso de Fuma, superando las habilidades del clan Hyuga. Las varas negras que se acercaban se agruparon en una masa mientras Fuma giraba rápidamente, protegiéndose del ataque. Aunque Fuma se enfrentó a la primera oleada de varas negras, no había forma de evadir el posterior Shinra Tensei. La abrumadora fuerza repulsiva consumió su figura en ese momento. Auge. Todo el castillo Ozuki fue destruido por este enorme Shinra Tensei. Espesas nubes de polvo cubrían el cielo. Madara se quedó inmóvil, con el maltrecho Zetsu blanco arrastrándose de vuelta a su cuerpo, suministrándole grandes cantidades de fuerza vital. Jajaja. Esta vez, fue el turno de Madara de reír salvajemente. Por primera vez en mucho tiempo, Madara sintió la emoción de la batalla recorriendo su cuerpo. Después de vivir bajo tierra durante más de 2 décadas, Madara, un maníaco de batalla de corazón, anhelaba volver al campo de batalla. Hoy, no solo había derrotado personalmente a una grave amenaza para él, sino que también tenía la oportunidad de recuperar su juventud y poner fin a la era del caos antes de tiempo. La emoción se apoderó de su cerebro mientras reía a carcajadas una vez más. ¿De qué te ríes? Un simple insulto, pero inmensamente satisfactorio. A medida que el polvo se disipaba, el Fuma ensangrentado emergió del humo, hablando con calma. El ataque combinado de Madara ciertamente había desgastado a Fuma, pero desafortunadamente para él, Fuma tenía una fuente de energía de respaldo. La razón por la que Fuma anhelaba la caja de la felicidad suprema, era porque su horno terrenal no podía utilizar completamente el chakra del nivel de la bestia con cola, ni podía integrar su esencia en su carne. Solo podía almacenarlo. Pero en este momento, todo el chakra de Shukaku surgió, reparando furiosamente el cuerpo de Fuma.
Sus heridas sanaron, sus poderosos músculos empujaron las varillas negras fuera de su piel y los moretones comenzaron a desaparecer. La forma de Fuma se hizo aún más grande. Fuma había planeado originalmente evolucionar el horno terrenal antes de absorber el chakra de Shukaku, rompiendo los límites de su cuerpo actual. Pero ahora, este precioso chakra de la bestia con cola solo podía servir como energía de emergencia para curar sus heridas. No importa. Una vez que comienza la cuarta gran guerra ninja, siempre puedo capturar más bestias con cola. Aunque Fuma sintió una punzada de arrepentimiento, se consoló a sí mismo. Madara lo fulminó con su Rinnegan, los ojos que podían analizar todo en el mundo. Inmediatamente discernió la fuente del chakra de Fuma. El chakra de la bestia con cola. ¿Cómo es esto posible? Durante la batalla anterior, el camino preta no pudo sentir su chakra. ¿Y de dónde sacó este chakra de la bestia con cola? Definitivamente no es un Jinchuriki. Madara se quedó atónito mientras miraba a Fuma, cuestionando por primera vez las habilidades de su Rinnegan. Si Fuma supiera lo que Madara estaba pensando, simplemente se habría reído y respondido con orgullo. Tú tienes tu linaje y yo tengo mis habilidades. Aunque no eres invencible, no puedes derrotarme fácilmente. Los músculos abultados de Fuma absorbieron casi la mitad del chakra de Shukaku, curando por completo sus heridas y empujándolo a un estado máximo sin precedentes. A lo lejos, Madara, después de desatar este Shinra Tensei que arrasaba la ciudad, parecía estar quedándose sin fuerzas. Fuma sonrió maliciosamente, su cuerpo como un rayo mientras cargaba contra Madara con una velocidad feroz. Esta vez, la marea había cambiado. Capítulo 100 Limbo. Engoku. Boom. Una patada feroz y violenta provocó un flujo de aire que se manifestó en un tigre rugiente mientras cargaba hacia Madara. La expresión de Madara se congeló. Sus años de experiencia en el campo de batalla le permitieron discernir el poder aterrador contenido en el ataque simplemente por el sonido. En términos de fuerza pura, este chico supera con creces a Hashirama. Madara levantó la mano y las plantas y los árboles de la tierra crecieron rápidamente, entrelazándose para formar una antigua e imponente figura de madera. Estilo de madera. Técnica humana de madera. El Rinnegan se arremolinó, su frío poder llenó el aire, transformándose en capas de armadura que cubrían la superficie de la figura de madera. Majestuoso atuendo. Susanoo. La figura de madera, vestida con Susanoo, balanceó su puño con un impulso abrumador, chocando de frente con la patada de Fuma. El tigre, formado por el flujo de aire comprimido de la fuerza de Fuma, mordió al Susanoo que cubría la figura de madera, pero la figura de madera no iba a ser superada. Juntó las manos, tratando de aplastar la cabeza del tigre. El tigre de flujo de aire y la armadura de Susanoo se disiparon, pero el verdadero movimiento asesino de Fuma no fue el flujo de aire comprimido, sino la patada que contenía una inmensa energía cinética. En ese momento, la patada de Fuma atravesó la cabeza de la figura de madera, destrozando todo a su paso. Sin la protección del Susanoo, la figura de madera se desmoronó, rompiéndose en pedazos. Madara, escondida dentro de la figura de madera, finalmente quedó expuesta a los ojos de Fuma. Fuma esbozó una sonrisa sedienta de sangre. El horno terrenal quemó el chakra Shukaku restante a plena potencia, llevando su fuerza y velocidad al límite absoluto que su cuerpo podía soportar. Ya eres viejo, Uchiha Madara. En este mundo ninja, ya no hay un escenario para que bailes. La patada de Fuma finalmente superó todos los obstáculos y se estrelló contra el cuerpo de Madara. Explosión. El impacto hizo que Uchiha Madara volara como un muñeco de trapo, tallando una profunda zanja en el suelo. Incluso con su resistencia, gimió de dolor, escupiendo sangre oscura y coagulada. Fuma rugió como un tigre, persiguiendo implacablemente a Madara. Agarrando su pierna, giró en el aire, creando un vórtice de ondas de aire blancas antes de golpearlo fuertemente contra el suelo. Se oyó un estruendo atronador, pero el Madara Fuma que había agarrado desapareció en el aire. A lo lejos, Madara jadeó, sus ojos se llenaron de locura. Nunca imaginó que una batalla contra Fuma lo dejaría en un estado tan miserable. En el momento del impacto, Madara había usado la habilidad única de su Rinnegan para cambiar su posición. Limbo. Engoku. Madara podía sentir que sus órganos internos sufrían por el intenso choque, muchos de los cuales comenzaban a sangrar profusamente. Qué lamentable estado, pensar que este mocoso pudo llevarme tan lejos. Si tuviera un cuerpo más joven, incluso 30 ninjas como él no serían una amenaza. Madara maldijo su cuerpo envejecido, especialmente frente a un miembro del clan más joven, incapaz de mostrar todo el alcance de su poder. Soy el líder de clan más fuerte en la historia de Uchiha.
Ya sea que Madara todavía tuviera afecto por el clan Uchiha o no, era innegable que tanto él como Fuma llevaban el título de líderes del clan Uchiha. Su batalla tuvo un significado trascendental. La extraña competitividad de Madara se encendió. En ese momento, deseó desesperadamente poder volver a empuñar el Susanoo de cuerpo completo y hacer que este Uchiha, que se había desviado hacia el oscuro camino del Taijutsu, entendiera el verdadero poder de un dios. El plan del ojo de la luna debe tener éxito. Madara rugió internamente. En este momento, incluso él no podía distinguir si su deseo era traer la paz al mundo ninja o simplemente resucitarse para poder bailar una vez más. Una cosa era cierta. Madara, que había despertado al Rinnegan en sus últimos años, se sentía a la vez afortunado y profundamente arrepentido. Después de soportar innumerables dificultades y combinar los poderes de los clanes Uchiha y Senju, había despertado al omnipotente Rinnegan. Pero ya era viejo, incapaz de ejercer el poder que debería haber llevado al mundo a la desesperación. Debería haber bailado una danza épica con el poder de los Rinnegan, pero su cuerpo envejecido no pudo proporcionar el escenario. Fuma, mirando a Madara desde lejos, suspiró con admiración. Como se esperaba de Uchiha Madara. ¿Lograste escapar incluso en esta situación? Esa técnica en este momento era indudablemente una habilidad espacio-temporal. Fuma sintió una sensación de alivio. Esa jugada fue posiblemente la técnica más letal bajo el mando de Rinnegan. Limbo. Goku podría convocar a un clon con las mismas habilidades y fuerza que el usuario. El clon era inmune al daño físico y podía cambiar instantáneamente de lugar con el original. Sin el poder de los 6 caminos o el Rinnegan, ni siquiera se podía percibir a los clones convocados por Limbo. Goku. En la línea de tiempo original, Madara usó esta misma técnica para derrotar a las 9 bestias con cola de una sola vez y instantáneamente derrotó a Sasuke, quien poseía el eterno Mangekyo Sharingan. De hecho, nadie puede desafiar el envejecimiento. Mi camino de evolución corporal a través del entrenamiento es absolutamente correcto. Fuma se maravilló de la fuerza actual del cuerpo de Madara. Cuando Madara acababa de resucitar, su defensa era muy superior. Incluso después de resistir los implacables ataques de las bestias de 9 colas, solo escupió unas pocas bocanadas de sangre. Su taijutsu no tenía parangón en el mundo ninja. Solo con Limbo, podría derribar a las bestias de 9 colas. Pero ahora, ante el poder de Fuma, Madara solo pudo huir avergonzada. Este fue el efecto debilitante del envejecimiento en Madara. Su Susanoo apenas podía alcanzar su tercera forma, y su humano de madera era unas patéticas pocas docenas de metros de altura. El cuerpo de Fuma pasó del negro dorado al rojo fundido, y el vapor brotaba de su piel a medida que su sudor se evaporaba al contacto con el aire. Él también estaba en un estado sobrecargado. Esta fue la primera vez que Fuma, que prefería construir poder lentamente, luchó de una manera tan imprudente y quemando chakras. Madara, ¿cuánto chakra te queda? La batalla actual se había convertido en una prueba de resistencia, con Fuma intercambiando su salud para agotar el chakra de Madara. Sin lugar a dudas, el joven Fuma tenía la ventaja absoluta. Madara también lo entendió. La resistencia física aparentemente invencible de Fuma le dio una experiencia de batalla sin precedentes. Arrasó con el Shinra Tensei con su cuerpo, luego de alguna manera se restauró a sí mismo usando el chakra de la bestia con cola. Pero viéndolo ahora, ese estado no durará mucho más. No puedo ensarzarme en una batalla interminable con él. Si esto se prolonga, seré yo el que caiga. Madara había convocado al majestuoso atuendo. Susanoo antes, con la esperanza de participar en una guerra de desgaste sin abusar de su Rinnegan para conservar el chakra. Pero la fuerza abrumadora de Fuma destrozó al humano de madera cubierto de Susanoo de Madara, lo que obligó a Madara a abandonar su plan. Entonces, resolvamos esto en un solo movimiento. En este momento, Madara supo que alargar la pelea no funcionaría. Tenía que ponerle fin de manera decisiva. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Madara mientras 4 clones del Limbo rodeaban silenciosamente a Fuma. Madara rugió. Caja de la felicidad suprema, abierta.